comenzar a hablar de trabajo y si les parece bien vamos a repasar algunos números de lo que, bueno, es este rubro en lo que tiene que ver con esta emergencia sanitaria. Repasemos y pongámonos a tiro con esto. En marzo, abril y mayo, en los primeros 3 meses de la emergencia sanitaria por coronavirus, el Banco de Previsión Social recibió 250.000 solicitudes de desempleo, 180.000 fueron por las causas tradicionales y 79.000 por seguro de paro parcial, según informó el diario El Observador. El impacto de esta pandemia es notorio en la economía porque en promedio, en 2019, el año anterior, digamos, se presentaron 11.680 solicitudes de seguro de paro por mes, 11.680. Y este año, desde que empezó la emergencia sanitaria, las solicitudes de seguro de desempleo fueron en promedio 86.000 por mes. Aclaremos que esto incluye las solicitudes de este desempleo extraordinario que se amplió a todos los rubros de la economía, que es el seguro de desempleo parcial, ¿no? Y por eso también, eso influye también en el número, pero más allá de eso es un número que creció muchísimo. Algo que ocurrió en el mes de mayo es, en comparación con los meses anteriores, es que bajaron las solicitudes de seguro de paro, pero aumentó el porcentaje de despidos. Mientras que las solicitudes por despido representaron el 8% del total en marzo y el 7% en abril, en mayo fueron el 13%. Y en esta nueva normalidad volvemos a tener entrevistas en piso. En este caso recibimos al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado. Bienvenido. Gracias por venir. Un gustazo. Va a quedar para la historia vespertina, ¿no? Y sí, este momento sin duda. Sí. Nos pusimos tan, ¿no? tan a través de la pantalla que sí. perdimos. Había que hacerlo. Teníamos ganas bien, ya de charlar con alguien. No, estaba muy bien. Estábamos repasando, bueno, ahí los números, el desempleo, la cifra de desempleo que llegó a 10,5% y también lo veníamos hablando antes en la pausa, ¿no? Queremos empezar a hablar del futuro. ¿Cómo se va a reactivar y de alguna manera dar vuelta a esta situación con estos números Sí. que son preocupantes, sin duda? Sí, hay mucha incertidumbre, obviamente, sobre cómo va a ocurrir el proceso de reactivación que ya está transitándose, pero que le falta muchísimo todavía, y cuál va a ser el punto de llegada, es decir, si podemos recuperar todos los puestos de trabajo que hoy están entre signos de interrogación. La verdad, no lo sabemos, depende en gran medida de cómo sea ese curso de reactivación. Por otra parte, el empleo ya estaba en deterioro antes de la pandemia. Sí, ese número de febrero ya estaba complicado, ¿no? Claro, Acuérdense que los datos indicaban que en los últimos 3 años se habían perdido más de 50.000 puestos de trabajo. El desempleo, como tú decías, en febrero de este año, antes de la emergencia sanitaria, llegó al 10,5%. Esa es una cifra que vuelve a los 2 dígitos y que hay que remontarse al 2007 para encontrar números similares. La gente en seguro de paro, los trabajadores en seguro de paro en febrero eran 48.000 ya, obviamente muchos menos que los 200.000 que cobraron subsidio por seguro de paro en abril. Todavía no tenemos los números de mayo, o sea, los números porque una cosa son las solicitudes y otra cosa es efectivamente claro, quienes cobran el subsidio. Porque además hay algunos que van bajando, porque como el subsidio por seguro de paro es por 4 meses, hay que dar de baja a los de enero y ingresan los de mayo. Bueno, pero vamos a andar en 200.000, seguramente por ahí va a andar en mayo. Ahora, otra vez. Ya hubo una reactivación, ¿no? De a poco vimos lo que pasó, por ejemplo, en 18 de julio este fin de semana, en distintos sectores de la economía. Pero ¿preocupa este aumento del porcentaje de despidos? Porque, está bien, el seguro parcial era una necesidad, pero El seguro si aumenta esto... El seguro parcial lo que hace es mantener un vínculo más fuerte, porque implica que la persona mantiene una relación laboral, porque el seguro parcial implica reducción de días en el mes, claro, o de medio horario. En cualquier caso se mantiene el vínculo más que con el seguro de paro común. Pero acá se rompe, ¿no? Con el despido en el seguro de paro común, claro, con el despido sin duda. De todas maneras, seguimos estando en un porcentaje bajo. El problema, el miedo que uno tiene es que al
reactivarse no se contrate o no Bueno, vuelva Que toda la la gente que está en destrucción seguro de de los paro. puestos de trabajo. O sea, Claro. la cuestión esta de que, más allá de que incluso algunos pueden terminar siendo remotos, trabajando remoto, porque se dan cuenta las empresas que les conviene más y entonces ahí Sí. hay un tema de cambio de forma de trabajar. La otra posibilidad es que se destruyan puestos de trabajo genuinos porque en realidad eso ya venía pasando con determinados puestos de trabajo y ahora esto hace Que que lo si vos aceleró. resolvés, Sí. si vos resolvés el trabajo que tenés que hacer con menos gente, eso es peligroso, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Porque además hay reactivación que también es una reactivación, por ejemplo, para dar un ejemplo gráfico, si en un boliche se admiten menos gente, menos mesas, porque hay que mantener cierta distancia, eso implica también menos personal para atenderlos, implica menos clientes, implica menos ingresos. Por eso el tema es cómo vuelve finalmente la actividad, porque vamos a tener un periodo donde todavía el impacto de la pandemia sigue generando sus efectos y el efecto implica menores puestos de Sí, trabajo. lo peor es que hasta hace un tiempo, hasta hace unos meses uno pensaba, en algún momento voy a volver y ahora hay muchos que ya están sabiendo que no van a volver. Esa es la Es gran una angustia. pregunta, hay ahí un tiempo en donde va a haber que evaluar, porque se vencen de repente, fíjense que la gran ola de envíos a seguro de paro es en la segunda mitad de marzo y abril. También siguió en mayo, pero ya bajando la cantidad de solicitudes. Entonces, los que fueron en marzo vencen sus 4 meses en la segunda mitad de julio. Y ahí va a ser la hora de la verdad. Es decir, ¿qué va a pasar cuando se vencen los 4 meses de seguro de paro? Y obviamente es una gran incertidumbre que tienen decenas de miles de uruguayos que están preguntándose cuál va a ser su futuro laboral. También es cierto que existe la posibilidad de prorrogar el seguro de paro. Bueno, y ese es un instrumento que el Estado, el gobierno, tiene que manejar porque puede ayudar a dar tiempo a que la actividad se restablezca. En fin, son cosas que vamos a trabajar con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a hacer una dinámica vespertina, de esas que nos gusta hacer y cuando están en vivo es más fácil. Las podemos volver a hacer. Se llama Una imagen vale más y te vamos a asociar una imagen a una pregunta. Pero antes, este segmento es presentado por... Presenta a los abuelos. Fresca o congelada, la mejor pasta. Muy bien, y arrancamos con el paro parcial general del PIT-CNT para este jueves. Ahí vemos a la plana mayor del PIT-CNT. Ellos van a hacer un paro que tiene referencia, digamos, directamente a que la ley de urgente consideración le pasa por arriba a los derechos de huelga de los trabajadores. Ese es uno de los puntos que han puesto para este paro parcial. Como ministro, este primer paro y en este momento, ¿qué te pasa con eso? Lo primero que es parte de los derechos que tienen los trabajadores, manifestarse, protestar y generar, por lo tanto, las medidas de paro. Yo creo que se equivocan, no hay una afectación del derecho de huelga, es una interpretación equivocada del PIT-CNT, pero por supuesto están en el derecho de hacerlo. Los artículos de la ley de urgente consideración no afectan el derecho de huelga, sí marcan límites en cuanto a que también consagra el derecho del trabajador no huelguista a trabajar y el derecho de la dirección de la empresa a acceder a las instalaciones de la empresa. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de que no se pueden impedir otros derechos para ejercer el derecho de huelga. De hecho, hay un decreto del presidente Tabaré Vázquez que garantizaba esto. Y de hecho también Fernando Pereira en algún momento se había expresado al respecto de esto y decía que en realidad este marco legal es mejor, Sí. incluso para los trabajadores que están en huelga. Pero ahora es como que cambió la forma de verlo. Acá hay un tema que subyace, que es el tema de las ocupaciones. Y ciertamente esto lo que establece es por la positiva, en un sentido favorable a los derechos. Es decir, miren, el derecho de huelga está garantizado por la Constitución y además el gobierno lo reconoce y lo va a proteger totalmente. Pero también vamos a proteger a los trabajadores que quieran trabajar y a los directores de la empresa para poder continuar en el ejercicio del control de la empresa. Y eso, de alguna manera,
colide con algunas formas de ejercicio de lo que se llama la ocupación. Bueno, las ocupaciones ya durante los gobiernos del Frente Amplio se prohibieron para el sector público, para los trabajadores del Estado. Yo el otro día decía en un debate con Fernando Pereira, decía, a ver, actualmente tienen más derecho los trabajadores de la educación privada que los de la educación pública, porque los de la educación privada no se les prohíbe ocupar, mientras que los de la educación pública está prohibido. Y lo mismo los bancarios públicos no pueden ocupar. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es unificar un mismo criterio para todos los trabajadores públicos y privados, en un sentido de garantizar ciertas reglas de juego que yo creo que la gran mayoría de la población no comparte. Porque una cosa es el derecho de huelga y otra cosa es... Dos cosas sí son diferentes. Son dos cosas Sí, distintas. sí. Bueno, muy bien, vamos a hablar de los trabajadores con hijos. Tenemos una imagen ahí, ¿no? Porque es todo un tema. En esta nueva normalidad estamos, por suerte, los que pueden volver, en ese porcentaje de gente que puede volver, tenemos ahí un tema con cómo hacemos con la gente menuda que también necesita nuestra atención, ¿no? Sí, este es un tema que no logramos encontrarle una vuelta. Yo ya lo he dicho en algunas notas que me han hecho. Sí. Cuando surgió el problema el 14 de marzo, que fue al día siguiente de la emergencia sanitaria, se anuncia que se suspenden todas las clases. En ese fin de semana de locos estuvimos analizando si había medidas que se hubieran tomado en otros países para... para tener como reflejo, ¿no? Decir, bueno, tomarlo. A ver qué se hizo. Y en realidad, salvo algún caso en España donde se paga una especie de seguro de paro, no había soluciones para el tema de los trabajadores que tienen que seguir trabajando, pero que al mismo tiempo se les impacta con el hecho de que los chiquilines se quedan en la casa. Claro. Y eso en el clima donde además no podés dejarlo en manos, por ejemplo, de los abuelos, porque a su vez son población incluso tampoco de se riesgo. puede contratar mucha gente porque uno tiene también la duda de la persona que va a entrar en mi casa, ¿no? Pero en empresas, en el ámbito privado, ¿se ha hecho alguna excepción con cuando son parejas, en fin? Hubo, digamos, lo que se ha hecho en el mundo y también acá es mecanismos de acuerdos de partes, dentro de lo posible, de adelantamiento de licencias, de trabajo, de teletrabajo en muchos casos, y lamentablemente en otros casos se genera una situación de dificultad que nosotros reconocemos, pero que no pudimos resolver y que por suerte ahora ya estamos resolviendo por la vía de que los chiquilines empiezan a volver a clase, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad vuelven 3 horas. unas horas, entonces en realidad a veces es hasta más complejo que los envíen a clases a que no. Y también, obviamente son circunstancias anormales, esto creo que agarró de sorpresa al mundo entero, pero también el no encontrar formas es como deja bastante intranquilo a la población. De poner en riesgo también la fuente laboral de los papás, ¿no? Decir, la angustia se suma, ¿no? Sí, claro. Yo creo que no ha pasado. Porque hay que buscarle la vuelta. Porque se han buscado arreglos, pero y porque es una situación excepcional. O sea, yo no he encontrado, por ejemplo, porque hubiera sido motivo de queja ante el Ministerio de Trabajo, situaciones de despido porque la persona no puede dejar a sus hijos en manos. Quizás no sea una causal inaceptable en esta época, ¿no? Ha habido. Yo creo que ha habido flexibilidad de todos, pero sin duda que es una problemática que nos impactó y que, repito, no está bien resuelta en el mundo. De hecho, hablando de resoluciones, hay una pregunta de un televidente que dice que le gustaría saber sobre los casos de abusos. En realidad, casos de abusos dice él, ¿no? Pero casos en los que se manda el seguro de paro aprovechando la situación, ¿no? Y el control de esas empresas. Porque tiene como el otro lado de esta, es la otra cara de esto mismo, de si todos necesitaban mandar sí o no. Exacto. Es que es un riesgo que tenemos, y obviamente la Inspección de Trabajo del Ministerio está, ante cualquier denuncia que haya, lo vamos a ir a verificar y a controlar y obviamente a sancionar. Porque además es una actitud puede denunciar indebida. En el Ministerio de Trabajo directamente. Sin duda, y no siendo empleado también. O sea, si una persona conoce de casos de abuso, hay que hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo y la inspección. Algunas ha habido y se ha ido a controlar, sobre todo con el seguro de paro parcial, que tiene la ventaja de mantener el vínculo, pero también el riesgo de que te mando por la mitad del horario
pero me haces todo el horario. Ah, O sea, claro. ese es un riesgo. Nosotros preferimos tomar ese riesgo y ayudar en un momento de dificultad tan grave, pero sabiendo que puede haber perforaciones al seguro de Y además paro crece la informalidad de esa manera, y ¿no? que son ilícitos, ¿no? ¿Y qué se Son hace en ese actitudes caso? ilícitas. ¿Qué se hace con el empresario en ese caso? Hay sanciones, pero no solo sanciones. Pero, digamos, eso en definitiva es un fraude al BPS, porque el BPS está pagando por un tiempo que el trabajador no debería estar trabajando, y si a su vez el empleador lo está, digamos, está manteniendo al empleado en horario de trabajo, estando en seguro de paro, es un fraude al BPS y es ¿Ya una sancionaron? situación que puede configurar un ilícito, ¿no? ¿Ya hubo sanciones? No todavía, pero ha habido inspecciones y ha habido denuncias que están en trámite. Sí. ¿Cuántas denuncias se recibieron en Y este unas, tiempo? bueno, no sé cuántas, pero unas cuantas. Nosotros con el inspector de trabajo estamos manteniendo un chequeo Pero de ¿en este qué tema. entorno de número? ¿Decenas? ¿Cientos? Sí, no han sido una cosa que uno diga, porque Claro, si no estaríamos en toda la cantidad revisando de, el porque hay mucha procedimiento. gente en este Claro. tipo de Pero es seguro de importante que la gente que sepa que hay esas situaciones lo haga Y se le da... haga la denuncia. Sí. ¿Dónde se hace la denuncia? En el Ministerio de En el Trabajo, Ministerio de Trabajo. pero se puede hacer por vía web, o sea, tampoco es una necesidad de ir en persona, ¿no? Y Digamos en algún- que- sí. Perdón, Adri, ¿no, en algún rubro en específico puntual en donde esto se haya repetido No. o abarca todos los rubros? Eso en las denuncias. puede abarcar todos los Claro, rubros. no, pero de las denuncias puntuales que han habido. Yo no lo tengo analizado por rubro como para decirles. Ha habido denuncias, ha habido una inspección que se preocupa por ese tema y por ahora no ¿Y mucho son más bien que eso. empresas grandes o empresas chicas? No Hay lo de puedo- todo no, también. tampoco. No hay nada, no hay que sea nada- una no, característica no, o un tipo no. de... que Sí, pueda- y en caso de detectar eso, ¿puede haber un arreglo entre el ministerio y el empresario y decir, bueno, doy una marcha atrás y regularizo Bueno, mi la situación? marcha atrás es obligatoria porque Sí, está en sí. violación. Claro. Y ahora la sanción también. La sanción. Porque si ocurrió la irregularidad, Igual la corresponde la sanción. Claro. Tiene que cumplir con Claro, la sanción, sí, sí. tiene que ¿Hay pagar. un estimado del ministerio, alguna proyección de lo que puede llegar a crecer el trabajo en negro, digamos? Porque eso es algo que también... Eso también preocupa Está mucho porque preocupando, estamos está en un sucediendo. momento de crisis del empleo y por lo tanto mucha gente que corre el riesgo de perder su empleo formal pasa directamente a la informalidad. Nosotros teníamos ya antes de empezar esto... Ese es el tema también, ¿no? ¿Cuánto había en informalidad? Que era mucho más de lo que Sí. aparentemente... El Digamos, los números 25%. estaban, pero nadie los... 25% de... 25% de los informalidad. trabajadores eran informales, unos 400.000 trabajadores. Muchísimo eso. Y esa gente además ya no tenía de por sí cobertura, porque acá nosotros hablamos del seguro de paro, pero esos son los dependientes formales. Claro. Y estamos hablando de 200.000 personas en seguro de paro, dentro de los dependientes formales. Pero después tenés 400.000 informales que no tienen derecho al seguro de paro y 100.000, un poquito menos, de unipersonales que buena parte de ellos son trabajadores que venden su trabajo por la vía de arrendamiento de servicios, es decir, por facturación, como se le dice. Tampoco tienen seguro de paro, o sea, la persona que facturaba y que tenía una empresa a la que le facturaba, de un día para el otro puede quedarse sin ningún ingreso y todo eso termina en informalidad, es decir, porque hay que Claro, pero rebuscársela, ¿hay una porque hay que... proyección de cuánto puede crecer la informalidad más Todavía allá no, de ese 25%? todavía no tenemos datos en estas cosas. Vieron, hay como una demora porque además el INE tuvo una dificultad para el relevamiento que estuvo vinculada con la propia pandemia. Es decir, Claro, que no podía hacer la encuesta continua de hogares. exactamente. No, yo sé que además, obviamente, todos los ministerios están con mucho trabajo frente a que está sucediendo, pero también me llama la atención el hecho de que no haya proyecciones de qué No. va a pasar en el futuro. Eso también es algo que me Es preocupa que hay que como tener- periodista y como hay que ciudadana. primero hay que ser cuidadoso con anunciar cifras. Por ejemplo, nosotros hemos visto consultoras que han hecho algún análisis, alguna proyección y ahí hablan de un crecimiento del desempleo significativo. Nosotros no podemos manejarnos con significativo? ¿Qué- 16%, un 16%? pico de 16% y luego una reducción. Acá. ¿Eh? 16. Sí, Mucho. Muncho era uno de los economistas que estaba haciendo esa proyección. Sí, por ahí es el número que se maneja. Ahora, nosotros como gobierno no podemos caer en una proyección sin tener datos. Lo que tenemos es lo del INE
el INE tiene datos de febrero. Claro. Todavía no tenemos los de marzo. Y En ahora estos se días, vuelve yo a creo que esta trabajar. semana vamos a tener Eso. datos de marzo. O sea, volvió a hacer la encuesta continua de hogares Claro. el INE, o sea que eso Sí. ya se retoma. Sí, claro. ¿Y cuándo van a estar entonces la semana que viene? Yo pienso que en los próximos días vamos a tener los de marzo. Y marzo hay que imaginar que no necesariamente va a reflejar una situación de... Porque desempleo, ¿qué es? La persona que siendo encuestada dice que busca trabajo y no lo encuentra. Todos los que están en seguro de paro en marzo no estaban buscando trabajo, estaban esperando a ver qué pasaba. Sí, que se Todavía retomara- están retomar esperando. actividades, claro. Y marzo fue un mes de guardarse en la casa, por lo tanto, ¿quién estaba buscando trabajo en marzo? Pocos. Entonces probablemente no haya un crecimiento Los datos no importante son significativos del para tener un desempleo. promedio. Sí, yo creo vamos a tenerlos en abril y sobre todo en el mes que acaba de Segunda transcurrir, de quincena mayo. de abril. Claro, sí, Exacto. porque el tema también es que es eso, nadie buscaba trabajo. Y Exacto. ese tema de la medición, la forma en la que se mide el desempleo, que es un tema que genera polémica. Sí, claro. Como ministro de Trabajo, ¿te parece que esta es la manera en la que tenemos que medir el desempleo o que tenemos que cambiar la pregunta? No, lo que importa, claro, cambiar la pregunta lo que genera es una discontinuidad de la secuencia, entonces Sí. perdés comparabilidad y eso no es bueno. Pero hay otras mediciones de otras variables que son importantes, como por ejemplo la tasa de empleo, o sea, la cantidad de personas empleadas dentro de la población activa, cuántos se mueven a dejar de buscar trabajo. Todas esas son señales de crisis de la actividad. Y obviamente los datos del seguro de paro, cuántos del seguro de paro se convierten en despidos, porque hoy sigue siendo bajo. Estamos hablando promedio, estamos hablando por abajo del 10% de solicitudes por despido. Claro. Pero los que hoy solamente han hecho suspensión, porque piensan recontratar, después se puede convertir en despido. Claro. Y ahí esa es un indicador preocupante, ¿no? Bueno, Pablo, nos queda hablar de negociación salarial, de reforma jubilatoria. ¿Lo dejamos para la próxima? ¿Vas a volver? Cuando digan. Dale. Pablo viene, ministro de Trabajo, Encantado. muchas gracias. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Qué amable.